Vamos a seguir inspirados en nuestra tarea de este año 2015. Nuestra tarea en este año 2015 es la de levantar, edificar nuestro edificio espiritual. Diga, yo no soy un rancho. Diga, yo soy un edificio. Tengo mentalidad de altura, de altura. Tengo fundamentos sólidos para levantar de ti un hombre espiritual. Amén. Y por eso seguimos estudiando la carta a los Efesios. Y yo sé que me tomé algunos minutos, pero valía la pena. Imagínense con toda esa gente que Dios trajo hoy, a Luis López, que trajo también a nuestro hermano Silvio, juntamente con todos los muchachos de la adoración. Cada vez la cosa va tomando más nivel. Amén. Quiero por favor que me acompañen a la carta de los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Amén. Vamos a ver si lo tienes. 13 y 14. Vamos a leerlos nosotros. A ver si los que no trajeron Biblia la pueden tener aquí. Dice, en él también vosotros. ¿En quién? Pero ¿y quién es él? ¿Quién es él? Bueno, estamos claros que empezó a hablar del amado. Porque cuando empieza a hablar del amado, estamos claros que hay una relación de amor. Y que el amor es lo que hace posible, el amor de Dios es lo que hace posible la salvación para la humanidad. ¿Entiende eso? Amén. En él también vosotros, habiendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Diga, ¿qué es? ¿Con qué fuimos sellados? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Posición adquirida para la alabanza de su gloria. Entre enero y febrero hemos disertado acerca del proyecto de Dios. Proyecto no conocido, que estaba escondido y ahora fue revelado en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este plan es ya una realidad. Es una realidad entre nosotros y en nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia. Diga, el plan es una realidad. Y el plan está en el cuerpo de Cristo, es para el cuerpo de Cristo. Es conocido, es revelado, ya se quitó el velo. Recuerda que cuando Jesús muere, el templo, el velo del templo, del antiguo tabernáculo, la figura se rajó en dos. Amén. Y ahí vino la revelación total del Señor. El despliegue del amor de Dios se va cumpliendo paso a paso en el amado. Diga, solo en el amado. Sin el amado esto no camina. Sin el Hijo esto no tiene desarrollo. Sin el Hijo esto sería simplemente y se quedaría en sombras. Seguiríamos nosotros sacrificando corderos, seguiríamos nosotros celebrando la Pascua, seguiríamos nosotros haciendo todos los ritos que se hacían antes dentro del pueblo hebreo. Pero el despliegue del amor de Dios se va cumpliendo paso a paso en el Hijo. Como respuesta de amor, el Hijo le responde al amor del Señor. El Hijo responde cumpliendo paso a paso la propuesta que le hace de salvar al mundo. Recuerda Juan 3:16, esto es consabido por todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Hijo, como respuesta de amor al amoroso plan de su Padre, lo va cumpliendo paso a paso, y ya lo cumplió con su muerte y su resurrección. Ahora bien, la expresión viva, y quiero que se centren en esto, porque yo no consigo en ninguna parte la Trinidad divina.
palabra Trinidad Divina no existe, pero sí existe la Trinidad Divina. Estamos hablando del Padre, estamos hablando de un Hijo, y ahora bien, la expresión viva del amor, oiga esto, la expresión viva del amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Amén. Entonces conocemos una Trinidad que nosotros creemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ok, aunque no aparezca la palabra Trinidad, esto es una evidencia de toda la actuación del Dios divino manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, esta es la expresión del amor entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, que pone el sello, oiga bien, que pone el sello de confirmación a toda su obra. Uno de los pensamientos más emocionantes que puede haber en un creyente, que puede cruzar por las mentes de un creyente, es el de que el Espíritu Santo nos ha sellado. Nos ha sellado a todos los que somos creyentes. Amén. A todos los que somos creyentes. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos habla del sello del Espíritu Santo? Al momento de la conversión, ya lo dije anteriormente, los creyentes son sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Y esto lo vamos a explicar, porque hay una posición adquirida, hay el cumplimiento del plan y hay el futuro del creyente de este mismo plan de redención y liberación. Somos libres en Cristo. Amén. Pero hay algo que se tiene que completar por la misma paciencia de Dios de esperar a que todos procedan al arrepentimiento. Y luego lo vamos a hablar. El sello del Espíritu Santo es una de esas series de acontecimientos que ocurren simultáneamente y nosotros no estamos conscientes de eso, y que suceden en el momento de arrepentirnos de nuestros pecados y de confesar a Cristo como Señor y recibirlo como Salvador. ¿Cuándo comienza eso? ¿En qué momento? ¿A partir de qué somos sellados por el Espíritu Santo? Pon el versículo 13 nuevamente, Andrés. Andrés, el versículo 13 nuevamente. Y quiero que noten allí, por favor. En él también vosotros, habiendo que, ¿a partir de qué? ¿Qué hicieron? Habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, como consecuencia de eso, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Todos hemos pasado por este proceso. Nosotros hemos escuchado la palabra del evangelio, es decir, las palabras de las buenas nuevas de salvación. Y todo sucede, óigame bien, todo sucede en el oír. Y Pablo dice que está en el oír de la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Diga, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que activa el sello? El oír, no cualquier palabra, la palabra de Dios. Nosotros todos hemos escuchado la palabra de Dios, pero no basta con escuchar la palabra de Dios. Y quiero hacer énfasis en esto: es el evangelio de salvación lo que se debe escuchar, no otra cosa, para luego, una vez que oímos, creímos. Amén. Lo que hace la palabra cuando la escuchamos, viene la fe. ¿Dónde estaba la fe? ¿Dónde estaba la fe que vino? Porque dice, el oír, la fe viene. ¿De dónde viene? La fe no es innata en los hombres. El hombre puede tener esperanza porque la fe es un don de Dios. Entonces, ¿qué hace la palabra?
junta todos los elementos espirituales y los trae como cargamento para que el hombre crea la palabra. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que trae la fe a nuestra vida? La palabra de Dios. Pero eso es la palabra de Dios la que nos despierta en fe. Amén. Y luego dice, habiendo creído, porque no es fácil creer sin fe. No se puede creer sin fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Ese término cerrado, hermético, esa sentencia hermética viene de parte de Dios. Lo dijo Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios. De una u otra forma, la fe es sobrenatural. La fe viene del ámbito de lo sobrenatural, habita en lo sobrenatural. Y por eso cuando viene la palabra de salvación, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, lo primero que hace esa palabra es traer la fe, despertar la fe, añadir la fe. Por eso la salvación no es ningún acto humano. La palabra, Efesios lo dice y luego más adelante lo vamos a hablar. La salvación del hombre no es por obra alguna del hombre. La salvación es gratuita, la salvación le pertenece a Dios y la salvación es por la gracia de Dios. Y esto lo creemos por la fe. Al instante que nosotros escuchamos hablar de este sello, nos vienen dos pensamientos. No sé si a usted le pasa así, pero a mí me pasa así. Y yo quiero que a usted le pase lo mismo que a mí, para que usted cante y diga, a mí me pasa lo mismo que a usted. Dos pensamientos arrojan rápidamente al escuchar que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Número uno, un pensamiento de seguridad. ¿Me está escuchando? Un pensamiento de seguridad. Lo circunstancial nada tiene que ver con el arrojo, con la fuerza y la seguridad que da haber creído en Cristo y ser sellado por el Espíritu Santo. Amén. Los índices de inseguridad mundial atentan contra la tranquilidad humana. Ya el hombre, el ser humano vive, como dice Bexabé, como pajarito en grama. ¿Sabe cómo es pajarito en grama? Y de repente come. Porque se está creando globalmente, mundialmente hay un clima de inseguridad. Desde el Medio Oriente hacia acá hay un clima de inseguridad. Cuando hablamos de ISIS, ¿has leído sobre las noticias de ISIS? ¿Ok? Entendemos que hay inseguridad. La gente tiene miedo. Y en estos días viendo las noticias referente al trabajo que viene haciendo ISIS. ISIS es más que un estado islámico. ISIS no es un estado en el sentido de una institución, de una nación. ISIS es un estado, si puedo llamarlos, de cyber y de tecnología mundial. Para mí, ISIS es el estado tecnológico del mundo, porque se ha propuesto a utilizar toda la tecnología, todas las redes para conquistar el corazón y la mente de la gente a través de su propaganda política, a través de su filosofía, y a algunos los enreda en la propuesta de religión que les trae el Corán. Recientemente 2 muchachas jovencitas adolescentes en Londres escaparon de su casa y se fueron a Siria. Se fueron a Siria. ¿Cómo fue el contacto con ellos? Ellas hablaron con el líder de ISIS. No, es una red mundial que se viene preparando y se ha preparado desde hace mucho tiempo. Por eso, mis queridos hermanos, no todo lo que usted ve en la superficie es la gran realidad.
Hay que empezar a mirar en el fondo, en el interior de la vida, en el interior de las circunstancias, porque una circunstancia puede decir una cosa, pero en el fondo hay artimañas, hay planes. Una de las cosas que hace rico al ser humano es el planificar las cosas. Por eso somos seres inteligentes. Por eso desde allá, los que conocen bien las noticias, hasta acá, pasamos por Uruguay, llegamos ahora a los Estados Unidos y cada vez se van acercando más hacia acá. Y yo no sé si es que uno cae en el error mediático, pero lo que uno escucha y lo que uno ve le crea un clima de inseguridad. Hoy día, mi esposa y yo, hemos llegado a la conclusión que tenemos que andar de bajo perfil. Y se los digo a todos ustedes, hay que andar de bajo perfil y deje de estar aparentando lo que tiene, porque usted se convierte en objeto de la misma inseguridad, objeto de la violencia. Sea sabio, inteligente. Amén. Entonces, si seguimos estudiando las estadísticas de cómo el hombre globalmente está viviendo en inseguridad, nosotros hoy podemos respirar, oiga bien, respirar libremente al saber, al entender que desde el momento que creímos, desde el momento que escuchamos la palabra de verdad, el evangelio, las buenas nuevas de nuestra salvación, y desde el momento que creímos eso, el Señor nos selló con su Espíritu Santo, y eso nos da a nosotros no una simple sensación de seguridad, es que tenemos seguridad, porque seguridad no es simplemente sentir seguridad, sino actuar con seguridad y sin temor en la vida. Lo vemos ilustrado en el Antiguo Testamento, el asunto de ser sellado o el sello, cuando el rey selló la entrada del foso de los leones para que Daniel no pudiera escapar. En la antigüedad, tal como leemos también en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 8, el rey a menudo utilizaba su propio sello o su propio anillo para sellar. Por cierto, a los gobernantes, hombres de Dios, mujeres de Dios, Dios les ha puesto un anillo de sellar también. Amén. Dice, a menudo utilizaba su propio anillo para estampar su marca. Diga marca. Un sello es una marca. Es que el amor tiene que ver con esas marcas. En la relación, ese pensamiento, algunos lo llaman erótico, exótico, como lo quieran llamar, pero el pensamiento de Salomón en la relación con su tsunamita, que hoy nosotros hacemos un paralelismo y tomamos la simbología acerca del amor de Dios hacia su pueblo, hacia su iglesia. Salomón le decía a su pareja: ponme como un sello en tu corazón y como una marca sobre tu brazo. Y sabe, eso da una convicción, no una sensación, una convicción de sentirse amado. Quien se siente amado se siente respaldado. Por eso Dios le creó la mujer, para cuidar al hombre, para que amara al hombre y el hombre nunca se sintiera solo, porque ese fue el propósito de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Sabe? La palabra idónea en la mujer, la raíz hebrea, en las raíces hebreas de esta palabra, esa idea da la inspiración de la Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh es en hebreo el Espíritu Santo. La mujer para el hombre es como el Espíritu Santo. Y celebramos hoy el Día de la Mujer. Un aplauso para la mujer. La palabra, oiga bien, la palabra idoneidad en el hebreo tiene una raíz que lo liga en la connotación
con el cuidado y la seguridad que da el Espíritu de Dios a todos los hombres. Amén. Una vez que se pone el sello en cartas o en documentos escritos con su nombre, esto no se puede revocar. Y no me quiero meter en problemas, pero oiga bien, una vez que te sella el Espíritu Santo, o eres sellado con el Espíritu Santo, diga sellado con el Espíritu Santo de la promesa, eso no se puede revocar. Eso no se puede revocar. Porque quien sella con el Espíritu Santo es Dios mismo en Cristo, en el amado. Amén. Y si nos vamos un poco más allá, y esto tenemos que creerlo, tenemos que tener la mentalidad de David cuando escribió el Salmo 90 o 91. Quien habita al abrigo, ¿cómo es? 91. El que ¿qué? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en uno de esos versículos dice: ninguna plaga tocará morada. Y eso ya no depende de Dios, depende de nosotros si lo creemos o no. Si nosotros lo creemos como tenemos que creer, que desde niños espirituales el Señor nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es lo que nos da a nosotros la seguridad de estar en el camino correcto, de tener la salvación de nuestras almas y de estar en esta tierra seguros de que cumpliremos el propósito de Dios por encima de las amenazas de muertes y de los accidentes, porque el Espíritu Santo nos selló. Tiene que llegar un momento en nuestras vidas que no es simplemente hablar de manera apostólica, pero sí hablar como hablaba Pablo, por lo cual estoy seguro. Diga conmigo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa ninguna cosa creada, como la llamen, ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa del Padre por amor al Hijo, que es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. El otro pensamiento que nos viene es el pensamiento de pertenencia. ¿A quién perteneces? Te abre puertas también. Yo recuerdo cuando leo a Jacob inmediatamente decía: yo tengo como referencia a Isaac y tengo como referencia a Abraham. Yo pertenezco a Abraham, decía Isaac. Y Jacob decía: yo pertenezco. Jacob decía a Isaac y a Abraham. Y eso se estableció por las generaciones, hasta el punto de que cada uno decía: yo soy hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso le da pertenencia. ¿A quién pertenecemos? En Él permanecemos. Y si permanecemos entendiendo que a Él le pertenecemos, como dijo Jesús: de mi mano no se perderá nada. Amén. Quizás tú tengas la sensación de estar perdido, porque has cometido errores, pecados y te sientes culpable. Y es lógico que después de una transgresión de lo que Dios ha establecido, uno se sienta mal y se sienta culpable. Pero recurre a quien perteneces.
Si le perteneces a Él, Él dice, aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel. Y yo te buscaré, y yo te acosaré, y yo te conquistaré, y yo te voy a abrazar, y yo te voy a cuidar. Y donde tú vayas yo voy a estar. Porque si estás en el fango, yo iré directamente al fango, porque tú me perteneces. Y todo esto está enfocado en el amor de Dios. Todo. Cuando hablamos de pertenencia, especialmente para los efesios, recuerden, se le está hablando a los efesios. Y cada palabra que sale de la boca de Pablo tiene una relación con su contexto. Se dice que la ciudad de Éfeso era un puerto marítimo. Y las empresas navieras de puertos vecinos realizaban un activo tráfico comercial de madera. La forma de mercar era la siguiente: el mercader, luego de escogida la madera, nos bendijo con toda bendición espiritual y nos escogió. Si están viendo claro todo el plan de Dios, cómo lo viene desarrollando. Quizás no, cuando sucedió en nosotros no estábamos conscientes, pero Pablo nos hace ver la realidad de esto a través de la revelación. Y ahora cuando somos conscientes, oiga bien, somos responsables. Y como somos conscientes y responsables, tenemos una tarea. Amén. Entonces, de esa manera, el mercader escogía la madera, la sellaba con su propio sello, y de esa manera reconocía, oiga bien, de esa manera reconocía y certificaba su pertenencia. ¿A quién perteneces? ¿A quién perteneces? ¿A quién perteneces? Al amado Hijo y al amado Padre. Y ahora el Espíritu Santo nos los viene a confirmar, porque Él es el sello. Él es el sello. Pertenecemos. Y esto lo certifica. El Espíritu Santo viene a certificarlo. A su debido tiempo, el mercader enviaba. Cuando hablamos de la redención futura, enviaba a un agente de su llevando el sello. El agente localizaba la madera con el grabado que correspondía al sello en cuestión y reclamaba la madera. Amén. Eso pertenece a mi Señor. Pero usted se puede imaginar que usted sea esa madera. Cuando yo estaba realizando la conferencia, me vino una ilustración de hace muchos años, que llegó un momento de tanto oírla se me volvió odiosa, pero que me parece con lo que está sucediendo en nuestra vida y lo que estamos enseñando hoy. Un niño de 8 años, muy talentoso, construyó un barquito. Le puso todo su corazón, derrochó allí toda su inteligencia, su creatividad, tanto que la gente se asombraba de la creatividad de este niño de 8 años. Le puso todo su corazón y él estaba con el barquito como cuando tenemos un hijo o tenemos un nieto. Eso lo cuidaba, lo vigilaba. Y como hacemos nosotros con los nietos y como hacemos aún con los perritos y la perrita. Le permitimos a los perros cosas que no le permitimos a los niños, ni le permitimos a los nietos. ¿Ah? Porque hasta los perros duermen con nosotros. Y oiga, él amaba tanto su barquito. Y un día el padre empezó a llover muy fuertemente y él llevaba su barquito.
Pero el niño pila inmediatamente dijo: esta es la oportunidad. Oiga, esta es la oportunidad para probar mi barquito. Porque nada hacemos con un barco parado y que no lo usemos, y que hayamos derrochado toda nuestra creatividad en lo que hicimos, pero nunca le damos uso. Y aquel niño de 8 años dijo: esta es la oportunidad para que mi barquito sea probado, para ver la calidad de mi barquito y todo lo que puede hacer mi barquito. Y cayó un torrente de agua y puso el barquito en una avenida donde venía una corriente de agua. Usted sabe que viene una corriente de agua y al final hay una, ¿cómo se llama? Una alcantarilla o algo de eso. Y puso su barquito allí. Y resulta que el barquito fue movido con la fuerza, el ímpetu de esa agua. Y el barquito se fue a mayor velocidad que él y no pudo alcanzar su barquito. Y aquel barquito se desapareció de su vista. Y aquel niño lloraba y lloraba y lloraba su barquito. Luego de un año, año y medio, su padre lo lleva a una de estas casas de antigüedades. Su padre le gustaban las antigüedades y lleva a su hijo. Y cuando entran a la casa de antigüedades, después de ver algunos objetos importantes, de repente el niño ve un barco parecido al de él. Y comenzó a decirle a papá: papá, cómprame ese barquito. Papá, ese es mi barquito, cómpramelo. Y lo insistiendo hasta que el padre dijo: está bien. Fue y le compró el barquito y se lo entregó. Escuche esto. Y aquel niño agarraba el barquito y decía: ahora eres 2 veces mío, porque te hice y porque te compré. Porque te hice y porque te compré. Pagué un precio por ti, ahora me pertenece. Por eso dijo Jesús: el que me ama permanece en mí, porque me pertenece. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo nos sella o estampa su marca en nosotros, estamos seguros en Cristo. Por favor, si estás seguro en Cristo, sube esa cabeza. Deje el desánimo. Déjese de hablar tonterías tan negativas. Deje esas conversaciones que simplemente lo que hacen es destruir la autoestima. Si usted de Cristo camine seguro, vea lo que vea, sienta lo que sienta o no sienta. Porque hay gente que le gusta vivir por las emociones y lo que siente. Es que no siento al Señor. A ti no te mandaron a sentir, que da igual. A ti lo que te mandaron fue a creer. Y tienes que creer que Él está en ti, porque te hizo y porque te compró. Segundo lugar, Dios nos entrega su Espíritu no solo como un sello, es también nuestras arras, o como lo traducen algunas versiones, garantía o prenda. Pablo dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Pablo dice a los hermanos en Corinto, capítulo 1, versículos 21 y 22, dice: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde lo introdujo Dios? Cuando habla corazón, no está hablando al órgano que está aquí. Está hablando de todo nuestro ser interno, hasta convertir a nuestro ser interno en el templo del Espíritu Santo.
Está en nuestra mente, está en nuestros sentimientos, está en nuestra voluntad, está en lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, está en lo que hablamos o lo que no hablamos, está en lo bien que hablamos y está en lo mal que hablamos, está en las conversaciones que oímos y está en las conversaciones que no se producen, pero Él está aquí, Él está ahí en nuestra vida interiormente y no escapamos de Él. Y nuestros pensamientos tienen que girar en torno a la vida espiritual para, como dice Pablo, andar en el Espíritu. Nadie andará en el Espíritu a menos que sea consciente a quién le pertenece, y lo que habita dentro de él. Nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía, como arras. ¿Dónde está la garantía? ¿Dónde está la garantía de Betsabé? De la consolidación de nuestra vida en pareja, de nuestro matrimonio eterno. ¿Dónde está? Esto es garantía. Más que compromiso es garantía. Es empeñar una palabra y sellarla. Y esto es una realidad. Porque oigan bien, a nadie le puedo ocultar yo que soy casado. Porque si me quito el anillo, me queda la marca. Ahí está. Ahí está la marca. Es el Señor Genesaret. Escuchen y deje que esto le ministre en el Espíritu. Ponme como un sello en tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Cuando lo veas te acuerdes, mi conducta debe ser distinta a los que la corriente de este mundo sigue. Mi vida tiene que ser distinta, mi estilo de vida va en contra de la corriente de este mundo. Amén. Ponme como una marca. Si te quitas el anillo, de todas maneras te van a ver lo blanquito allí. En los días de Pablo, los comerciantes consideraban que la prenda significaba tres cosas. Por favor, atento. Un pago de contado, que se llama una transacción comercial. Un pago de contado. Dios no tiene que pagar después, ya pagó todo. Representaba una obligación a comprar y era una muestra de lo que habría de venir. Amén, gracias. Aquí no tenemos trompeta, pero tenemos el chacal con el piano. Ya voy a terminar. El Espíritu Santo sella la compra que Dios hizo de nosotros. Dios pagó un precio por nuestras vidas y nos redimió, nos liberó. El Espíritu Santo viene para confirmar a través de ese sello y garantizarnos que el día de la redención final nosotros vamos a estar con Él y para siempre. De modo que su presencia pone de manifiesto la obligación a la cual se comprometió de redimirnos por completo. Digo, por completo. ¿Qué falta? ¿Qué falta de la redención para que sea completa? La transformación de tu cuerpo. Vamos a ser liberados de este cuerpo de muerte. Cuando Cristo venga, cuando estemos en la presencia de Dios y venga el momento del rapto de la iglesia y venga el momento de la resurrección, va a haber la liberación de este cuerpo. Amén. Lo corruptible se va a transformar en incorruptible. Lo carnal se convierte en espiritual. Y allí se sella la redención completa. Amén. Lo mejor de todo es que la presencia del Espíritu Santo, que vive en estrecha comunión con nosotros,
Él vive en estrecha comunión con nosotros. El asunto es que a veces nosotros nos hacemos los locos. Y parece que Él no habla. Él sí habla, todo el tiempo habla. Él le ganó a mi esposa. Lo mejor de todo esto es que la presencia del Espíritu Santo, que vive en estrecha comunión con nosotros, nos provee de un gozo anticipado. ¿Por qué tenemos que estar tristes? Si el Espíritu está dentro de nosotros, la garantía está dentro de nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También nos provee de una muestra de nuestra vida futura y de nuestra herencia en la presencia de Dios. Termino con estos 3 textos. Vamos, Andrés, 2 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dale para el 23. Segunda, sí, es segunda, pusiste primera. Es 2 Corintios 1:22. ¿Ok? A ver, 2 Corintios 1:22. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Ya lo voy a buscar yo aquí. Oh, se perdió la conexión. Ajá. Ponme 2 Corintios 5:5 mientras buscas 1:22. ¿Qué dice 2 Corintios 5:5? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía de Dios de que recibiremos cuerpos celestiales a la venida de Cristo. Amén. ¿Ya consiguieron el 1:22? 1:22. Póngame el otro. Efesios 1:14. Efesios 1:14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Hoy disfruto toda mi herencia, y cuando sea tomado por el Señor, este cuerpo limitado entrará a la unidad y a la perfección. A ver si consiguieron 2 Corintios 1:22. ¿Ya lo tienen? Présteme ahí. 2 Corintios 1:22. La que tenga la letra más grande. Miren cómo dice. Voy a leer el 21 también. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Dónde? En nuestros corazones. Amén. Hemos sido sellados. Tenemos seguridad en lo que Dios ha hecho por nosotros, y tenemos seguridad para caminar, transitar en medio de las circunstancias. ¿Por qué? Porque nadie te tocará. Nada ni nadie te tocará. Caminamos seguros, y quizás algunas veces nos extraviamos, pero ten la plena seguridad que el que te hizo te va a comprar. Y cuando te compre te dirá: insistí contigo porque me perteneces. Tú no le perteneces al diablo. Tú no le perteneces a la santería. ¿Me estás escuchando? Tú no le perteneces a los brujos. Tú no le perteneces al horóscopo para que el horóscopo te esté diciendo a ti lo que viene. Tú no le perteneces al tarot.
Tú no le perteneces a Macumba. Tú no le perteneces ni a Changó. Tú le perteneces a Cristo. Y no tienes que estar haciendo rituales, ni fumar tabaco, ni echarte una agüita, ni ponerte una cadenita. Ojalá se te pierda la cadenita para que diga como aquel: se me perdió la cadenita. No tienes que ponerte nada de eso. No tienes que darte ningún baño. Ni baño de Dios la sabe Dios de qué baño. Tú no necesitas eso, porque desde el momento que oíste la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación, y la creíste, Cristo es suficiente para darte seguridad. Cristo es suficiente para darte sentido de pertenencia. Cristo es suficiente, y por eso el Padre te selló. Estás en sus manos. Pónganse de pie. Gracias, Señor. No nos podemos ir de aquí sin extenderle una invitación.